¿Qué tal estáis, chequegolistas? Ya hicimos el análisis del ascenso a Primera División del Levante Unión Deportiva y hoy vamos a hacer lo propio con el Elche de Sarabia, que logrará su 25ª participación en Primera División, el séptimo ascenso en general a la máxima categoría del fútbol español. Y hoy en Chequegol vamos a analizar, como digo, toda su temporada, claves del éxito y nos metemos incluso un poquito en el futuro en la máxima categoría. Un ascenso, Joan Marc García, logrado con una filosofía de juego clara y ya implantada por la propiedad Christian Ragnick, que hablaremos de él bastante, por supuesto, de esta temporada franjiverde, de estilo de posesión y demás, tras la temporada con Sebastián Beccasese, la anterior, la primera como descendido de Primera División, una plantilla, para dar contexto, que yo creo que nos daba con esta etiqueta de ser un recién descendido, que tenía que ser mucho más potente y que finalmente quedó un décimo tras hacer un buen juego en líneas generales, tras tocar el ascenso directo en el tramo final de temporada, pero que en el definitivo se acabó cayendo hasta fuera de playoffs y el técnico argentino, que tuvo sus más y sus menos, también con el vestuario, ya sabemos todo el lío que hubo, pues acabó marchándose, con muchos detractores, con otros también que eran muy fans, pero en este contexto llegó en verano un Eder Sarabia, que no era exactamente el mismo estilo, porque el estilo de Sebastián Beccasese era mucho más alocado, visceral, ida y vuelta, cada uno en su posición. Sí. El juego de Sarabia, ahora me lo contarás, es más juego de posición propiamente dicho, ADN Barça, pero que iba un poco en línea de eso, de filosofía tener el balón, ser protagonistas y a priori, lógicamente, volver a buscar el ascenso desde, como digo, puntos parecidos, al menos en lo que se refiere al espíritu. Pero, ¿quién es este de Sarabia? Que es, lógicamente, la primera piedra que se puso en el nuevo proyecto del Elche Club de Fútbol de cara a volver a Primera División. Sí, así es. Yo recuerdo pues los inicios de temporada que ya estábamos con Chequegol, que levantaba ciertas dudas porque era una apuesta con cierto riesgo. Es un entrenador que ya era conocido hasta antes de su primera etapa como primer entrenador en la Andorra, que fue como donde se pone el escaparate, el bono de Sarabia como entrenador. Yo creo que todos los conocíamos por ser el segundo entrenador de Quique Setién en Las Palmas, en el Betis, en el Barça. Y bastante protagonista, de hecho, para ser Sí. segundo entrenador. Salía bastante en las cámaras, Sí. parecía que era él como el que daba las instrucciones en el terreno de juego. Es verdad que cuando estás en el Barça, casi que cualquiera es ya Sí. protagonista, pero bueno, que él especialmente siempre ha sido bastante activo desde ese rol y bastante fijo ahí con Quique Setién. No era ni mucho menos tipo No. segundo entrenador que se queda sencillamente en la sombra, dentro de que no sea, fuera más reconocido que Setién, lógicamente. Y bueno, pues un viejo conocido de Sarabia como es Gerard Piqué, que compró el Andorra hace ya bastantes temporadas, decide darle a él las riendas del proyecto en Primera Federación y consigue un ascenso que es histórico para el club, para el Andorra, Segunda División, con un fútbol bastante diferente a lo que podemos ver en Primera Federación, que suele ser un fútbol menos propositivo y más efectivo, digamos, buscando más resultadista. Recuerdo que la temporada en Primera Federación fue muy buena. Sí, es un poco. Si has entrenado con Setién, si has estado en el Barça Sí. y demás, ADN Barça, Sí, lo que sí. decimos, y más ahora que lo hemos visto en el Elche Club de Fútbol, siempre ha seguido esta línea de juego, lógicamente, Sarabia. Y no decide poner de lado o no seguir con esa idea de juego en Segunda División. De hecho, la primera temporada llega a coquetear con los playoffs de ascenso, pero finalmente no llega. Pero bueno, es una temporada también muy buena para Sarabia, la primera temporada en Segunda División, con una permanencia bastante holgada. Sí, siendo de las revelaciones y de los Sí, equipos sí. que más molaban por eso, la propuesta diferente, propositiva, protagonista y demás, y al final el Andorra en sí mismo, pues que ya era una novedad de Segunda División, no sé decir el entrenador de moda de esa temporada, pero vamos. Sí, la cercano a ello. revelación, el equipo y el entrenador. Y además, Pero un chico joven con potencial que ya conocíamos, ilusionante lo de Sarabia. sí Sin que es embargo, cierto que es la segunda temporada muy complicada, comienza, me recuerdo, bastante mal, ya cuesta abajo, a contracorriente y pues el Andorra, en este caso Piqué, decide prescindir de Sarabia y pues en ese contexto es en el que llega el bueno de Sarabia, que ya en su primera rueda de prensa en el Martínez Valero dijo que quería ser un equipo protagonista, que mandara los partidos con balón y sin él. Y así ha sido, David, porque a medida que ha ido pasando la temporada, la figura de Sarabia ha ido ganando peso hasta lo que para nosotros consideramos que es como el capitán de este barco que ha ascendido a primera. sí, totalmente. De hecho, en su presentación, concretamente dijeron, el capitán del barco. Entendemos que la evolución de Sarabia o la razón por el motivo fue más por esa primera temporada, por el ascenso a Primera División. O sea, desde Primera Federación a Segunda División. En la segunda fue más complicado, como decías. Perdieron jugadores clave como Marc Aguado. Y la cosa se fue torciendo, pero incluso Sarabia, recuerdo en su rueda de prensa, que dijo algo así como que
ha sido las temporadas que más he aprendido, pese a que luego la Andorra acaba en primera federación, descendido, y él, pues, lógicamente, en qué situación tenía que estar para que echen un entrenador que prácticamente le había dado todo a la Andorra, que nunca había llegado a esas instancias, pero mencionando el tema de que había aprendido muchas cosas, de igual no ser tan kamikaze con su modelo, de hacer ajustes, de hacer matices, de no poner objetivos demasiado altos de inicio, y más allá de que pues hubo dudas en el entorno, primero porque hay gente que no le gusta este estilo de juego y segundo porque venían de un descendido, por decirlo así, el Andorra, lo cierto es que sí que tenía lógica en cuanto a la continuidad con el estilo que quería implementar Bragarnik, que lo ha dicho siempre en rueda de prensa, quiere que su equipo sea protagonista, y además pues sí que se le veían condiciones y potencial a este de Sarabia como para confiar en él, más allá de que fuera pues un perfil bajo, por decirlo así, para la categoría. El caso es que el mismo Christian Bragarnik en ese mismo año, en junio, bueno, un poco antes, pero firma a Chema Aragón, que es un director deportivo en segunda división, de los más reputados seguramente, con el Mirandés, que ya antes de esta super temporada ya venía haciendo buenos números y había crecido bastante en segunda división. Y ante este modelo de fichajes de segunda división, con poco presupuesto, llega como director deportivo. Algo novedoso para Christian Bragarnik, que había tenido siempre directores deportivos, de hecho, de perfiles más bajos, porque él siempre ha sido muy de estar en primera línea de las decisiones deportivas de los fichajes y demás. Parecía que esto significaba un cambio respecto a la temporada anterior, que como decía, la plantilla se quedó bastante justica. Sin embargo, duró solo 2 meses. Básicamente porque después de hacer, si no me equivoco, solo un fichaje propio, más o menos, con Álvaro Núñez y demás, pues comentó el vallisoletano, que había levantado bastante ilusión, que no estaba cómodo en el trabajo con Bragarnik, por lo que estamos comentando, porque finalmente el argentino sí que quiso ser más protagonista de lo que quería asumir el director deportivo, que quería tener el mando en plaza, como es lógico, y por ahí siempre con buenas palabras hacia Bragarnik. Lo cierto es que acabó dimitiendo y se quedó no solo Bragarnik, pero otra vez como la cara principal, y diría yo que por esta circunstancia, que como digo había ilusionado bastante el Martínez Valero con Chema Aragón, pasó por el peor momento de popularidad, por decirlo así, porque los fichajes tardaban en llegar. Y lo cierto es que hubo muchísimas críticas al argentino pidiendo ya la venta. Como digo, claramente para mí el peor momento. Recuerdo hasta que le pillaron a Chema Aragón saliendo del Martínez Valero en esa reunión, que se ve que cuando le comunican o él comunica que dimite. O sea que fue unos inicios que ni mucho menos apuntaban a lo que finalmente ha sido esta temporada. No, desde luego en verano hubo momentos críticos. Sumó algo de poder el secretario técnico Pepe Contreras, que hasta entonces era un desconocido, llegó para ser entrenador del femenino, fue poco a poco escalando, y lo cierto es que ha hecho las veces, no es director deportivo, pero lo más cercano que ha tenido el Elche con Bragarnik y demás, con el director general también, Pedro Sinoca, también teniendo cierto peso del Sarabia en los fichajes, que dijo alguna semana en el mercado que tuvo dudas, pero que siempre confió, pese a lo caldeado que estaba el ambiente, ya no solo por lo de Bragarnik, sino por lo que digo, por lo que tardaron en llegar los fichajes. Pero lo cierto es que pese a un inicio complicado, que ahora me contará Jean-Marc, luego la plantilla sí que tuvo bastante nivel, y como luego evidentemente se ha ratificado y ha sido evidente que ha acabado siendo una de las mejores plantillas de segunda división, pese a que fichajes como Agustín Álvarez, Affengruber, Bambo Javi, Soricaba, Arsán y Gerard Hernández llegan con la liga empezada, y esto pues lógicamente indica una complicación de que no los tienes para las primeras jornadas, que de hecho tienen alguna baja como Nico Fernández, Pedro Vigas, y son para verlas las primeras alineaciones. Sí. De hecho, juega del Garabadía, por ejemplo, en la primera jornada. Rafa Núñez. Y además, particularmente, este estilo de juego, de posición y demás, pues siempre lo ha dicho Sarabia que hay que mirar a largo plazo, pero al principio iba a costar. Y esto es un cóctel que acaba con bastantes dudas en el inicio, que ahora me cuenta Jean-Marc, porque la cosa no pintaba bien y ya veníamos, como digo, de un verano de dudas. Sí, porque básicamente todo lo que ha dicho se traduce en que el equipo comenzó con muchísimas dudas, no solo para la afición, sino también se veía los propios jugadores, con un 3-12 en las primeras jornadas. Y yo creo que el partido en el que tocó fondo, que incluso llegó a los puestos de descenso, anecdótico porque eran 4 jornadas, pero llegó a tocar los puestos de descenso el Elche, fue una derrota en la Romareda por 3-0, que recuerdo ya estar aquí en Cheque Gol y hicimos el vídeo de predicciones, que quedó bastante condicionado por esa derrota. Como dije que estaban sobrereaccionando, la gente no me hizo caso, pero a posteriori se ha visto que ese juego de posesión requiere de un trabajo muy profundo y de muchas horas de trabajo ahí en el campo de entrenamiento del Elche. Claro, si estás con la plantilla por acabar, empiezas la liga sin muchos jugadores que al final, como se ha visto, han sido clave, como Affengruber o como Agustín. Es normal, ahora visto a posteriori, que costara tanto ese inicio. Por lo dicho, porque ese tipo de fútbol que propone Sarabia requiere de muchísimo trabajo, y sin tener la plantilla al completo,
pues era muy difícil puntuar. Sí que es cierto que con lo que se encontró Sarabia fue con ese 3 de 12, a partir de ahí hay un cambio, es un punto de inflexión cuando tocó fondo en la Romareda y decide ya, nos da una pista sobre lo que sería, que es como esa capacidad de adaptarse a diferentes sistemas y a diferentes situaciones, y ya comienza a poner una defensa de 3, un 3-5-2 con Bambo y Fengruber y Vigas, que era bastante novedoso, yo creo que no se lo esperaba casi nadie, aquí por lo menos no nos lo esperábamos, nosotros creíamos que iba a ser, pues eso, intocable el 4-3-3, canónico. Era una de las críticas que se decía, Sarabia va a ser partidazos a la Guardiola, o cuando tenga que meter el pelotazo no lo va a hacer, va a tomar demasiados riesgos y demás, y lo cierto es que durante toda la temporada, luego entraremos en detalle, pero ya ahí de primera se ve que no era ni mucho menos un kamikaze de su idea, pese a lo que se pueda pensar en el verano de, ostras, el inventor del fútbol que sabe que solo se puede jugar así, más allá de que sí que tuviera una idea clara, a ella, como dices, va mostrando pequeños matices, iba ganando un equipo sólido, ya que no podía ser tan determinante en área contraria porque o no tenía los futbolistas o estaban llegando, reduce riesgos, controla con balón y poco a poco va sacando resultados sin ser aún, lógicamente, ese equipazo que sí que sería final de temporada. Porque, lógicamente, como has comentado antes ya, Marc, todo tiene su proceso y más en este estilo de juego. Particularmente, la primera gran victoria que se dice, esto es un equipazo, o lo va a ser por lo menos del Elche, aparte de en casa frente a un Córdoba muy limitado que no dio la sensación de ser demasiada oposición, yo la coloco frente al Málaga por un 0-3 en la Rosaleda en la jornada 7, que sí que fue, yo diría ya, uno de los mejores partidos de la temporada en general, y la sensación, como digo, de que este equipo iba a ser muy potente y de que si era capaz de mantener un nivel similar, iba a ser candidato al ascenso. Hasta entonces había dudas, más allá de la plantilla y demás, incluso con Sarabia yo creo que se mantenían, pero eso es un primer golpe de encima de la mesa bastante potente y, como digo, una de las exhibiciones, yo diría, de la temporada en general, de segunda división. Así es, y con ese partido, recuerdo que a partir de ese partido pues fue un punto de inflexión. Hemos dicho que en Zaragoza se tocó fondo, yo creo que en la Rosaleda el equipo salió muy reforzado porque yo creo también, como hemos dicho, es muy importante el trabajo en esa forma de jugar, es muy importante creer en esa forma de jugar. Yo creo que ahí el equipo empezó a creerse la idea de Sarabia. Hablaba mucho, perdón, Jean-Marc, que te interrumpí un par. Hablaba Sarabia en verano, me acuerdo de, ostras, los chicos creen un 80%, porque acabamos de llegar y poco a poco van. Y le preguntaban en rueda de prensa, ¿qué porcentaje de creencia del estilo de juego, de convicción están teniendo? Y poco a poco iban subiendo de, ostras, pues tienes que estar en esta posición, porque te va a llegar el balón, y poco a poco va reforzando con los resultados y las sensaciones de todo un inicio, como decíamos, complicado, porque había mucho bullicio y, ostras, se podía prever que ascendiera el Elche, pero no se veía nada claro. De hecho, pues a partir de esa jornada 7 en la Rosaleda, el equipo empieza a conectar buenos partidos, sacar puntos y acaba el año natural cuarto en la tabla, solo a 3 puntos del ascenso directo tras 8 partidos sin perder. Y recuerdo victorias muy importantes con el 3-0 contra el Racing, que ahora se ha visto que es un equipo que siempre ha estado ahí entre el ascenso directo, cuarto, quinto. De hecho, yo creo que ese Racing era, después del inicio exagerado que tienen, que se van a salir de la tabla. No sé si son un par de partidos que empiezan a caer y les toca el Elche, y vamos, es una superioridad manifiesta. El 3-0 es que fue totalmente justo, y esto de estos grandes goleadas que tuvo el Elche, que fueron varias. Sí, como por ejemplo el 4-0 el Oviedo, otro equipo que va a luchar por playoff a la fecha que se está grabando este vídeo. 4-0 a un equipo de primera división, como es Las Palmas, en el Martínez Valero, en un partidazo espectacular. Encima recuerdo que era época navideña, si no mal recuerdo, o sea que una fiesta en el Martínez Valero, meterle 4 a un equipo de primera división, el equipo y la afición. También ahí yo creo que con esas victorias se fraguan una conexión que a posteriori se ha visto muy importante con el entrenador, jugadores y afición. Sí, ahí podemos abrir, te interrumpí unas cuantas veces, la ventanita de la Copa, que también tiene mucho mérito, que es una gran temporada del Elche en Copa, porque llega a octavos de final midiéndose al Atlético de Madrid, ahí le meten un 0-4. Hombre, pero es que es un equipo Champions. Pero también la sensación de que, lo que comentaba, reforzaba la Copa del Rey a la afición, a la confianza. Este partido contra Las Palmas pues también debe ser uno de los mejores de la temporada, y aprovechando un poco las fechas, porque ha hecho rotaciones durante toda la temporada Sarabia, más cuando había partidos entre semana por la Copa. Sin embargo, Las Palmas llegó en enero después del parón, ahí pudieron usar al 11 habitual, se creyó, se subió, hicieron un partido descomunal, y luego es verdad contra el Atlético de Madrid pues sí que hubo algo más de rotaciones. Y no sé si dudas, porque es verdad que se podía perder contra el Atlético de Madrid, pero sí que es verdad que hubo un poco de críticas de, ostras, hemos llegado hasta aquí, nos hemos desilusionado, para ahora no salir con los titulares. Ahí priorizó los titulares, o sea, priorizó mantener la forma física y la liga, pero es verdad que hubo ahí un poco de críticas.
Y recuerdo que el partido está condicionado porque no sé si es Bambo Diaby que comete un penalti. Sí, Bambo Diaby la lía, vamos. O sea que, pero bueno, era esperable. Luego, sobre el 50 y algo, expulsan a Nico Fernández y demás. O sea, pero te pasan por encima, básicamente. Hay una lesión grave también de por medio. No la lesión de Yago. En este caso de Yago Santiago, en un mercado invernal que a priori Sarabia dice, por mí, que no haya fichajes, pues acaba habiendo bastante movimiento. Hay en total 4 jugadores que se incorporan. Ejiño porque hacía falta un extremo derecho a pierna cambiada, Jairo porque Clerc sale, tema físico, no puede continuar, y en último mercado Marc Aguado por Raúl Guti, que son los lógicos entre comillas, un pivote del agrado de Sarabia, saliendo un Guti que no está aportando demasiado. ¿Qué pasa? Que por el camino se lesiona Yago Santiago, cruzado, de los mejores de inicio de temporada, el extremo izquierdo, 2 goles, 3 asistencias en 17 partidos, y uno de los mejores fichajes seguramente en verano por lo que estábamos viendo, con condiciones de primera división. El caso es, como decíamos, se rompe el cruzado y tienen que llamar pues a un chico que les había rechazado en verano cuando estaba hecho, el famoso volantazo que pegó Germán Valera. Había también dudas con su fichaje porque había dado nada y menos en primera, y lo cierto es que en segunda tampoco es que fuera una maravilla, pero Sarabia lo conocía, Germán Valera, confió en él, y lo cierto es que también ha acabado siendo una pieza clave y salvando una de las grandes dudas que tenía este Elche, porque en invierno no se veía nada claro cómo sustituir a Yago Santiago, y lo cierto es que tampoco fuera un super fichaje de campanillas de un jugador de su nivel a priori como era este Germán Valera, pero sí que ha acertado. El Elche sigue creciendo, sigue mejorando, buenos resultados, igual en el tramo final no tan brillante de juego por desgaste y demás, pero lo cierto es que estaba en esa parte arriba. Vuelven a las primeras posiciones, creo que son 12 años después, ascenso directo, por el tema de que la temporada pasada no lograron la primera posición y que el anterior pues ya fue el último ascenso. Y en el tramo final, como comentaba Jean-Marc, y te devuelvo el pase, surgen complicaciones cuando parecía que estaba, si no hecho, casi. O que por lo menos había un match ball. La sensación era de que en ese partido clave, encima en el Martínez Valero, la afición estaba súper volcada con el equipo. El Che Levante, una victoria o incluso un empate, era ya casi sellar o virtualmente ascender a... Victorias, ascenso casi primera seguro, división. Y el empate más o menos. Pero fue un partido que yo creo que es lo peor que le puede pasar a este equipo, que es que te pillen en 2 contras, como pasó, o un error también recuerdo de Dituro, que no nos tiene acostumbrados a estos errores, que creo que se la da a Carlos Álvarez, que se la regala a Burgui y hace el segundo, o sea que se pone en el Elche el Levante 0-2 en la primera parte, después intenta empatar metiendo centros a Murad, a Sori, pero bueno. Sí, Murad de hecho la enchufa, que Murad particularmente, lo hablamos de jugadores, pero ha acabado siendo importante después de un 2025 muy bueno, o sea, de una primera parte de la temporada muy buena, ahí estaba fatal, pero bueno, por lo menos sí encaja gol. Y luego al final ha acabado incluso siendo importante el hecho de que se liberara, pero pierden 1-3 por pegada de los otros por fallos propios, pero de más o menos forma justa. Pero y luego la semana siguiente... Más duro aún. Porque partido en Huesca, que el Huesca aún tenía alguna opción de playoff, pero ya eran bastante remotas. El partido no se pone mal porque recuerdo que empatas el partido con un golazo de... Álvaro Núñez fue, creo que sí, fue. Una volea sensacional, como ya la que había hecho pocas jornadas antes en Cádiz. Y cuando el Elche estaba ya volcado y parecía que más pronto que tarde iba a llegar el gol, el árbitro se inventó una segunda tarjeta amarilla para Germán Valera, bastante injusta, que después Sarabia lo reconoció, que se premiaba al que fingía. Bueno, y encima... Sí, saca 2 amarillas. Para colmo, ya el empate... Bueno, te dejaba así más sensaciones, pero bueno, por lo menos sacabas un punto con uno menos. Y sobre todo que dependías de ti mismo, que es importante. Si empatabas, ganando a Deportivo y Málaga en las 2 últimas jornadas, ascendías. Sin embargo, Joaquín Muñoz, minuto 93. Un golpe anímico bastante duro. De hecho, Sarabia, esa rueda de prensa, se le ve bastante tocado. Crítico con el arbitraje, pero... Enfadado concretamente. Muy enfadado. Enrabietado. Y hay pero una declaración... coge Sarabia y dice, estoy convencido de que vamos a subir, tenemos que ganar los 2 partidos que nos quedan. Y dicho y hecho, David. Sí, porque ese gol, como comentaba, es precisamente lo que rompe esa posibilidad de depender de sí mismo, pero Sarabia ahí dice, tenemos que poner las narices para que pase esto, y efectivamente se cumple. Un poco de suerte también. Porque tienen la fortuna de que el Mirandés no le gana al Almería, que era el equipo del que dependías, con un par de jugadas que no acaban en gol, porque el dios del fútbol no lo quiso, también quiso el empate del Huesca y que el Mirandés le gana el 91 al Córdoba, pero lo cierto es que ahí tiene ese puntito de fortuna y la aprovecha, porque gana el Málaga en un partido que igual mereció ganar antes, pero simplificando conceptos, ganó centrando a los 2 delanteros grandes, porque este equipo no solo ha sido, luego entraremos en detalle, pero su juego complejo también por momentos ha sabido adaptarse. Y por otra parte, llegando ya a esa última jornada, dependiendo absolutamente de sí mismos, ante un equipo, el Deportivo de La Coruña, que no se juega nada, que tenía bajas y demás, y ante el que era muy favorito.
y se ratificó, porque fue un 0-4, lo hemos comentado esta semana, no os pilla por sorpresa, pero absolutamente, no sé si justo, pero dominante, en el que en ningún momento sufrieron, y eso en segunda división, en una última jornada por el ascenso, es raro, pero Murad, que comentabas antes, puso el 0-1 pronto, y es que, como digo, tuvo una ocasión en el Deportivo de La Coruña por un pase atrás de John en el minuto 3, pero desde entonces, más allá de los sufrimientos y la poca confianza de cada uno, de las dudas que tenemos en el último partido, casi que no hubo duelo y se acabó celebrando con un tanto de Vigas, el capitán sobre el 90, y delirio absoluto. Y es un partido que encima refleja a la perfección lo que es este Elche de Sarabia. Triunfó en el partido que se jugaba todo, jugó y demostró cómo juega el equipo de Sarabia. O sea que más Elche de Sarabia no pudo ser como ascender en ese partido. A lo Elche se suele decir, aunque es un poco más de sufrimiento. Y ahora, una vez repasada la temporada, ya vamos un poquito a las conclusiones generales de este equipo, que lógicamente, si no ha sido desde la primera jornada cerca, ha sido el de más posesión de la temporada, porque ha sido el más dominante, el que más ha tenido balón, 61,7%, y un sello absolutamente puesto en el equipo de Sarabia. El segundo, el Castellón, por cierto, también cheque golista, aunque desde otro lado. Pero también bastante sólido defensivamente, que se dice mucho de, o sea, en segunda no puede jugar así. Pues seguramente sí que se tienen que jugar a tener portería cero. Lo ha logrado el Elche, sin embargo, sobre todo teniendo el balón, porque si lo tienes no te pueden atacar, esto es de perogrullo. Y más allá de que fuera un equipo que defendía muy alto, era capaz también de robar alto al poseedor de balón. Y lo cierto es que ha sido un absoluto éxito. Esta solidez que ha dejado con 34 goles encajados en 42 partidos. El segundo es el Mirandés con 40. Y una absoluta clave con Matías Dituro de Zamora de la competición. Y casi que lo mejor de este Elche, podríamos decir, al menos en números, porque luego no ha sido tan goleador. También queremos destacar algo que cambió respecto a la temporada pasada, que muchos partidos, lo hemos repetido en muchos programas de esta temporada. El Elche de Becacheche convencía, por juego era mejor en la mayoría de partidos que sus rivales, pero le faltaba mucha pegada o ese toque de fortuna que se suele tener, pues que los minutos finales, que te caigan de lado. Hay jugadores que salen cara o cruz, pues que salgan cara. Y a 42 jornadas, no se puede siempre bordar el juego. No. Y el de Becacheche, si no lo hacía, sí que era incapaz de ganar. O sea, para ganar, aparte de dominar y de exageradamente generar ocasiones, tenía que tener ese puntito de pegada que le faltaba. Pero es que si no lo bordaba, estaban fuera. Sin embargo, eso, al contrario de la temporada pasada, hay muchas victorias de campeón, como por ejemplo frente al Cádiz, Iago Santiago, que marca el gol de la victoria en el 94. Recuerdo que es un centro que le cae ahí, que la controla bien, o es de primeros, creo que la controla y la después. Sí, yo creo que también. Otra en la jornada 22 contra el Zaragoza, el León Kosovar, Rassani, que le cogió cariño, se ve esto de marcar en los últimos minutos, porque también en Córdoba un gol contra el Sporting súper importante contra el Sporting. En Burgos, Nico Fernández con un centro espectacular de Josan, que después hablaremos de Josan. Entrando, el más bajito, entrando y haciendo un remate espectacular. O sea que no solo es el juego y esa capacidad de adaptarse de Sarabia, sino también, como lo quieras llamar, ese toque de fortuna. Pero se suele decir de campeón, que la fortuna la hay que buscar, son victorias de campeón. Hemos hablado de la adaptación de Sarabia, vamos a intentar también hacerlo un poquito más gráfico, más evidente. Sarabia se ha adaptado a muchísimas situaciones, muchísimas, no solo como hemos comentado antes, cambiar a defensa de 3, sino que ha jugado con 3, 4-3-3, 4-4-2, con 2 media puntas, o incluso ha jugado con 2 puntas al uso. Pero tanques, dos el partido contra el que Málaga, la penúltima jornada es, un reflejo de eso. La segunda parte contra el Levante también. Sori, Murad, Josa en una banda, a meterle centros. Tampoco ha renunciado cuando ha tenido que renunciar a meter pelotazos, porque hay días que no sale, porque hay días que no le ha salido. O se mete pelotazos, se busca que te la baje Murad, que te la baje Sori, un destello de Josan que te la ponga al segundo palo, un buen centro para que rematen. Y también cabe destacar las rotaciones, porque Sarabia ha rotado muchísimo, no solo en Copa, como ha dicho antes David, sino en muchos partidos de Liga, para tener enchufados a todos sus jugadores y también aprovechar y darle descansos pues a los quizá más importantes, como los Nico Castro, Nico Fernández, Josan, incluso en portería también ha jugado algún partido. Sí, San Román 4, si no me equivoco. Hay alguna vez que le ha salido cruz, como en la jornada 11 contra el Cartagena, un 0-0, pero bueno, es más positivo que negativo y más pros que contras estas rotaciones hechas por Sarabia. Sí, ha habido bastantes críticas de sarabiadas, pero ¿por qué no sale siempre con los buenos? Aguado por Febas. Claro, en el largo plazo yo creo que se ha hecho evidente que han llegado más frescos los indiscutibles y que además
pues si se lesionaba uno, tenías un jugador activo en el banquillo, que es importante, Para incluso mí- que por sí mismo ha sido capaz de imponerse a otro. O sea, yo creo que ha sido una de las claves de la temporada. Y se dice que los entrenadores tienen que hacer las plantillas. El Elche tenía capacidad de tenerla, pero Sí, también sí. ha tenido que confiar Sarabia en todo Para su mí la equipo. gestión de las rotaciones y del equipo, de los 11, ha sido impecable. A mí yo también estoy en ese barco, luego cada uno tendrá su tal, pero vamos, yo creo que es innegable que esta temporada ha sido muy importante. Y concretamente, vamos a hablar más de datos, con lo que te confundía Joan García con el ser el Sí, segundo. ahí está. Era con el Mirandés, que ha sido el mejor local de la categoría, y el Pido segundo ha sido el Elche en el Martínez Valero, un gran bastión sin duda, 48 puntos a lo largo del curso, que son unos cuantos, de los 77 finales que se han logrado. Son 50 por parte del Mirandés, estuvo cerquita, y con una gran dinámica de 10 partidos sin perder, de la jornada 14 a la 29, que estuvo cerca de ser incluso algún récord histórico con el Elche de los récords, pero vamos, que magnífico una temporada, como decimos, en el Martínez Valero, fantástica, más allá de que luego empezara curiosamente con una derrota frente al Huesca, que yo estuve ahí, pero luego definitivamente pues se dio la vuelta y este equipo en el Martínez Valero ha tenido partidos sensacionales, más allá de que luego seguramente la clave haya sido precisamente lo que han hecho fuera, porque ya se sabía o ya se venía barruntando, si existe este verbo, que el Elche Club de Fútbol en casa era dominante y tenía todo para lograr el ascenso a primera. Sin embargo, como visitante ofrecía más dudas y hubo un tramo de 2025 que no ganaban y que daba la sensación de que es lo que iba a condicionar este ascenso. Eran 32 jornadas, aunque no todas fuera de casa, pero bueno, jornada 32, 3 partidos ganados de 15 como visitantes. Y las dudas en el entorno, porque más allá de que en partidos concretos igual se merecía un poquito más, contra la Almería es algo súper evidente de un partido que merece ganar 0-3 y acabas empatando. Lo cierto es que necesitabas puntos. Sin embargo, también se dio el salto ahí, con alguna victoria que ya hemos comentado, la de Córdoba, con el tanto de Rasán y un espectacular Dituro, un 1-2, que ya se celebró por todo lo alto, luego entraremos en ese entorno. Sí. Pero también, por ejemplo, contra el Cádiz, el 0-1 de Núñez, contra el Burgos, Nico Fernández de tramo final que comentabas. Y finalmente la victoria en Riazor, que supusieron 4 victorias clave en este tramo final, 12 puntos que disiparon todas las dudas y que lógicamente pues luego acabaron contribuyendo a este ascenso con esa enorme victoria, como comentábamos, en Riazor. Y si quieres hablamos ya de estas celebraciones prematuras que llegaron precisamente contra Córdoba y Cádiz. Tengo una opinión clara. Básicamente, Sarabia, bengala a tope porque en 2025 no has ganado fuera de casa. Vuelves de ser visitante, recibimiento, cortejo y todo muy feliz. Sin embargo, a la gente no le terminó de gustar. Para mí esta gente es como la de prohibido ser feliz. Y creo firmemente que se ha criticado tanto por quién es. Porque no, Sarabia cae mal. Tiene muchos haters. A mí no, pero cae mal. A mí me cae bien, no sé, lo veo un tío bastante auténtico. Puedo entender pues que no te guste muchas veces su discurso o cómo es, lo puedo entender, pero de ahí a criticar que una afición celebre pues haber ganado fuera de casa, es lo que dijo, y una frase que a mí se me quedó clavada en la cabeza, que es como esto es como marcar un gol en un partido y no celebrarlo, pues acabas perdiendo. Se dice mucho el tema de que la celebración era exagerada. Para mí es que cada uno y la gente y el fútbol vive de ilusión, es que no sé. Para mí no hubiera sido quedarse con cara tonto luego no ascender, me refiero. Una vez lo has celebrado, haberlo disfrutado, pero si tú eres consciente durante la celebración que no estamos celebrando el ascenso, no está sino hecho. Acercarse, no sé, yo no veo tanto drama, es que si no se hubiera ascendido, la gente hubiera dicho, jajaja. ¿Sabes qué pasa? Que lo veo mira muy qué tontos, que no están con la bengala ahora, mira lo que hicieron. Lo veo muy de comentario es una de boludez. Gente que es típica Real Madrid o Barça, de ¿qué celebras? Pues celebro ser del Elche, ¿sabes? Ya está. No, sí, es que no hace falta celebrar nada. No sé, del fútbol para mí es eso. Entonces no lo entiendo, la verdad. Bueno, pasamos de este. Vamos ya más futbolístico. Sí. Se dice también de segunda división que tienes que ascender con muchos goles, con un delantero de 15, sin embargo, no ha hecho falta. No, de hecho, ahí le he tirado antes a David, que me lo ha comprado el paralelismo con el Rayo de Íñigo Pérez, que no tiene un gran goleador, pues es el caso del Elche, que aunque es cierto que con ese tramo de Murad casi llega a los 10 goles, pero se ha quedado 9. Mirad de lo que estamos hablando. Debió llegar a 10 porque falló una clarísima. Sí, es verdad, pero bueno. Verdad. Pero el equipo que va a subir a primera, bueno, como segundo clasificado, pero uno que se ha quedado nada de ser campeón, no tiene ningún jugador que haya llegado superior a los 10 goles. De hecho, el máximo goleador, como hemos dicho, es Murad con 9. Segundo es Agustín Álvarez, el canario, con 8. Sori con 4. O sea que es el sexto equipo más goleador, con 59. Que no le ha hecho falta una figura pues como el Luis Suárez del Almería, el Alemão del Oviedo. Una figura que marque
más 15. de 10 goles, 15 por temporada. Sí, rompiendo tópicos, ¿no? O sea, no se puede ascender en segunda división ni jugar como ha jugado el Elche de Sarabia, ni ascender sin un delantero de 15 goles. Exacto. Sí se puede, ¿vale? Sí se puede. Recordarlo, que además ya ha habido ejemplos anteriores con las Palmas de García Pimienta, pero bueno, pues si acaso la gente no lo recordaba. Y ahora vamos ya con las individualidades. Destacamos la columna vertebral. Sí. Empezamos por el Zamora con Matías Dituro. Jugador clave con el juego de pies desde atrás. Necesitas un jugador valiente y que tenga esa capacidad de sacar el balón bajo palos, como ha sido Matías Dituro, absolutamente clave. Y también parando, más allá de que igual ahí no ha sido el mejor de la competición, sí que creo que ha sumado bastante. El partido en Córdoba es El partido recital, ¿eh? está 5 minutos que entra en trance, y eso que la lía en el primer gol. Luego hacemos un mix. Obviamente. A ver, el que más Eso de que lo diga otro, nosotros decimos la pareja. prensa se ha llegado es a Gruber por el fichaje raro, un austriaco que jugaba en Europa League. Vaya Que austriaco. hace este tío aquí. Aquí gato encerrado. Sí, es verdad. Qué vídeo, ¿eh? Sí, vale. Pero bueno, Pedro Vigas y Azengruber, hay que destacar a los dos. Vigas, capitán, pues que el colofón final, encima el último gol de esta temporada histórica, tenía que ser de él. Dos centrales que se complementan súper bien. La mejor pareja de segunda. Lo sí, de tiene Azengruber, obviamente hemos querido mencionar a Vigas porque se lo Además. merece, pero lo de Azengruber es que yo ya lo dijimos, los 3-4 partidos que lo vimos, dijimos, este tío está jugando, es como Luis Suárez en el Almería, una categoría por debajo a la de su nivel. La que viene a jugar La que va a con el jugar Elche, ahora. En el que merece. Luego también han sumado muchísimo tanto Álvaro Núñez como Salinas. Yo creo que también la mejor pareja lateral. Sí, Núñez 2 goles, seguro. 5 asistencias. Salinas 2 goles, 3 asistencias. Aunque es verdad que ha caído un poco su nivel, sobre todo en faceta ofensiva. Y al final Álvaro Núñez, pues incluso ha sido sustituido Y por vaya John goles, Chetauya, que a vaya priori goles. era pivote. Y también ha sido decisivo con esos 2 tantos, sobre todo frente al Cádiz, una volea increíble. Luego intentó otra volea en Riazor, Sí, no salió claro. bien. Y pasando al centro del campo, Febas, que se ha demostrado como un pivote sensacional, un jugador que no estaba muy clara su posición, que la temporada pasada desapareció con BKC, se ha hecho una temporada alucinante. Y por delante, los Nicos. Nico Fernández era segunda punta, pasó a interior, media punta además, ha explotado bestialmente, o sea, el crack ofensivo de este equipo, 6 goles, 8 asistencias, a ver si se mantiene en plantilla. Y luego, como centrocampista organizador de este 4-3, ha ido variando la cosa, porque Nico Castro, que la temporada pasada ya seguramente fue el mejor del equipo, tuvo subidas y bajadas, un chico yo creo un poco diésel en lo irregular. físico, irregular, le costó, tuvo alguna baja por enfermedad de hecho, sus momentos Rodri Mendoza, pero cuando se ha enchufado, pues ha sido sensacional, Es ha otro de hecho un estos tramo final de jugadores temporada que alucinante. tiene potencial de primera sobra. No, y lo hará bien y vamos, sin duda forma parte de este 11 de gala, que vaya centro del campo, Febas más los Nicos, también de los Sí. mejores de la categoría. A ver, has ascendido, lógicamente tiene ahí las mejores piezas. Y en ataque es verdad que, como decíamos, Agustín Álvarez bien, Murad bien, pero tampoco ninguno súper destacado. Banda izquierda entre Iago Santiago y Germán Valera. Pero sí que hay un jugador, una leyenda, que Hay para que mí destacar. ha sido la revelación de la temporada, pese a tener 35 años, Yo no me haberlo esperaba logrado todo bueno, con el Elche. Ni yo ni nadie, yo creo que se esperaba este rendimiento a estas alturas. Josan Fernández va y a sus 35 años, 4 goles, 10 asistencias. Ha acabado la temporada, pero a un ritmo de Sí, ser sí. determinante, una barbaridad. Incluso estando tocado físicamente contra el Málaga, no puede ser titular y da esa asistencia definitiva. Bueno, de hecho da 2, pero la primera, y la sorry. del Burgos, es que son dos. Sí, son 2 centros medios espectaculares. Extremo a pie natural, que también ha sido capaz de sumar desde la izquierda. Y este ascenso, o sea, tenemos que dar balón de oro en otro momento, no de la temporada, Sí, sí. que también, pero digo de Leche concretamente, y ha acabado siendo un candidato muy importante, como digo, para mí, de forma inesperada. Y así es como se ha fraguado este ascenso de Leche, más o menos está dominado, y de cara a la temporada que viene, Ilusión. ilusión, Por lo lógica, alto, normal. subes a primera. Yo tengo la sensación de que este equipo va a dar buenas tardes en primera Yo división, también. más allá de que sea complicada la Va a permanencia. sufrir, pero como todo equipo que sube. Normal. Está claro que va a ser con el mismo estilo, parece ser que con el mismo entrenador, pese a que Sarabia acaba de contrato. Dijo tras el partido que Bragarnik le cogió y dijo, sigamos juntos, pa. No sé si lo dijo así, pero que quería que siguieran juntos y que le respondió que es lo que quiere y que ya es cosa de ponerse y que a priori, Sí, 100%. Bueno, 100 no, pero porque en el fútbol no hay nada 100%. a priori pero va a haber 95. renovación. A priori el bloque se va a parecer al actual con matices y piezas y algunas que te obligarán a cambiar. Pero desde luego que tanto Bragarnik como Pedro Sinoca y el propio Sarabia pues han mantenido el hecho de la ilusión de Sí, que la y buena temporada que viene a sintonía, primera que es muy importante. y la sensación de que va a haber un proyecto
no importante para meterse en Champions, pero sí que... Pero sí para que, establecerse en primera. que sí que habrá un equipo como para lograrlo, veremos, como decimos, estoy las cosas de reconstruyendo, así ha sido esta temporada 24-25 que se ha saldado con el mayor de los éxitos para este Elche. Enhorabuena a todos los seguidores ilicitanos y franjiverdes que nos siguen. Sobre todo los chequegolistas. Encima, una grandísima noticia para Cheque Gol. Son 4 equipos el año que viene en primera. Uno Que de ellos- esperemos que en el corto o medio plazo sean 5. Sí, no, por supuesto. Haremos el vídeo correspondiente, en este caso sería Castellón la temporada que viene. Nosotros lo cerramos ya por aquí. Por supuesto, también nos animamos, los que no lo hagáis, a seguirnos en redes sociales, darle like, suscripción al vídeo, comentario de feedback de cualquier cosa de cómo celebrasteis el ascenso. Esto es Cheque Gol y hasta la próxima. Chao.